Voy a entregar, usted puede hacer las preguntas que consideren pertinentes. Para empezar, el doctor Fernando Mancilla Simba, director regional de Fiscalía de Medellín, quiere darles un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días, amigos periodistas. De las primeras veces que voy a leer algo, porque es importante que quede esto plasmado acá en el papel, puedo hacer este saludo. Quiero agradecer en nombre de la Fiscalía General de la Nación la numerosa presencia de ustedes profesionales de la comunicación en este evento. Podamos desarrollar nuestras actividades dentro del mejor ambiente de cordialidad, pero también dentro del más estricto sentido de responsabilidad. La Fiscalía General de la Nación trata de administrar justicia. Sin embargo, ese principio constitucional del derecho a la información puede en un momento dado chocar con otro derecho fundamental, cual es el del respeto a la honra y el buen nombre. Uno de los objetivos fundamentales de esta serie de charlas programadas entre la Fiscalía y los periodistas antioqueños, con la información que siempre de manera responsable les estaremos entregando. La Fiscalía administra justicia y sobre ese supuesto tenemos que hacer la advertencia que es tan funcionario judicial, un juez, un magistrado como un fiscal. Tiene los mismos mandatos legales y constitucionales a respetar, el imperio de la Constitución y la ley, y está responsabilizado de los actos de acuerdo a una serie de criterios, es decir, todas estas personas, tanto fiscales como jueces y magistrados, tenemos jurisdicción, pero no todos los funcionarios que acabamos de mentar tenemos competencia. Me explico. En aras de la repartición del trabajo, se hace preciso que la ley establezca la competencia específica de cada uno de los funcionarios. Es decir, que la competencia la entendemos como esa facultad genérica de administrar justicia aplicada a un caso concreto. Y es así como la ley ha establecido unos factores que determinan la competencia. Para saber quién es el competente tenemos que recurrir a unos factores. En primer lugar, hablamos de un factor objetivo. Cuando hablamos de factor objetivo, es que la misma ley establece, de acuerdo a la naturaleza del hecho punible o de acuerdo a la cuantía materia de la infracción, quién será el funcionario encargado de conocer un asunto. Me explico. Estamos investigando un hecho punible en el cual se presentó un homicidio. La misma ley establece el homicidio será competencia de quién. Si es un homicidio simple o agravado, ¿es competencia de quién? La misma ley establece que es competencia del juez de circuito. Ese es el factor objetivo que determinó la competencia. El homicidio es competencia del juez de circuito por ley. Si es un homicidio con fines terroristas, la misma ley ha establecido que es competencia del homicidio con fines terroristas un juez regional. Ese es el factor objetivo. Lo mismo ocurre con los hurtos. Los delitos contra el patrimonio económico es un asalto a un banco y la cuantía es de 20 millones de pesos. La ley nos dice que de cierta cantidad de salarios en adelante será competencia del juez de circuito. Entonces así determinamos quién es el funcionario competente. Entonces sabemos que en la muerte de Pedro Pérez, ¿quién es el funcionario competente? Juez penal de circuito, ahí está claro. Primer factor que determinó esa competencia. El segundo factor, de suma importancia y de mucha actualidad, es el factor subjetivo. Aquí ya no se mira la naturaleza misma del hecho,
la cuantía misma del hecho, sino que se recurre a la calidad del ajusticiable. ¿Me explico? Puede ser el hurto que sea, puede ser el homicidio que sea, pero es que lo cometió una persona con un fuero. Ahí el factor subjetivo nos lleva a determinar la competencia. ¿Quién conoce del asunto? Entendiendo la calidad del ajusticiable, caso senador de la República, ¿sí? No podemos acudir al factor general, que sería un juez regional. Ustedes saben que el testaferrato es competencia en este momento de los jueces regionales, factor objetivo. Pero si el testaferrato es imputado a un senador de la República, tiene un fuero especial que lo hace ceder el factor objetivo para que su calidad especial lo lleve a que otro estamento especial lo juzgue. Entonces sería la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual la Fiscalía General no puede manifestarse sobre esto, ¿sí? Sino que remite por competencia a la Corte Suprema de Justicia, factor subjetivo que determinó la competencia. Lo mismo ocurre con un alcalde. El alcalde, cometa el delito que cometa, será juzgado por factor subjetivo por un juez de circuito. O, si es un delito de competencia regional, será competencia de regional, es decir, por un juez regional. Pero nunca un juez penal municipal podrá juzgar a un alcalde por los hechos cometidos en razón de su función. Entonces ya sabemos factor objetivo y, función, y subjetivo. Viene el tercer factor que determina la competencia. Sabemos que es un juez penal de circuito. Ahora, ¿pero de dónde? Viene aquí el tercer factor determinante de la competencia, que es el factor territorial. La regla general es que no basta decir que es el juez penal del lugar donde se cometió el hecho. Esto tiene unas variantes y es un delito de ejecución continuada, por ejemplo un secuestro, donde una persona la secuestran hoy en Medellín, permanece secuestrada 2 meses y la transporta a la guerrilla a Córdoba, competente, factor objetivo subjetivo, y vamos en el territorial. Existe otro factor que también determina la competencia, que nos explica la razón de ser del por qué determinado funcionario conoce, y es el factor conocido con el nombre de la conexidad. Cuando una persona comete un hecho punible en nuestro medio, por ejemplo, hurta, y además de hurtar, da muerte al vigilante del establecimiento bancario, estamos en presencia de 2 delitos. Es decir, el que con una misma acción o con varias acciones infrinja una misma disposición varias veces o varias disposiciones, ¿sí?, incurre punitivamente por todas estas acciones. Es decir, es competencia de uno y el homicidio es competencia de otro funcionario. Entonces es precisamente el factor de la conexidad, que conexidad viene de conexión, que determina la competencia. Aquí, ¿quién será el competente? El que sea competente por el factor objetivo en el delito mayor. ¿Me explico? ¿Sí? El que conoce del homicidio va a conocer del hurto, que inicialmente el hurto no es de él, pero por conexidad yo no puedo investigar por separado el homicidio de Pedro Pérez, ¿sí?, y por separado el hurto del Banco de la República, siendo el mismo hecho. En ese orden de ideas, el de mayor jerarquía arrastra el delito inferior, factor de conexión. Viene otro factor que determina también la competencia, que es el factor funcional. Cuando hablamos de factores funcionales, es precisamente el hecho de que en un derecho liberal como el nuestro, en un código garantista como el nuestro, en una constitución garantista como la nuestra, las decisiones judiciales no son absolutas, no son definitivas. Es decir, rige un principio que es el principio de la doble instancia. Yo tengo derecho a disentir de la decisión adoptada por un funcionario judicial, porque es mi derecho a disentir. Y no solo tengo derecho a disentir de esa decisión, sino que tengo derecho a que el superior funcional de ese funcionario revise la decisión, a ver si yo tengo razón o no tengo razón. Eso da seguridad jurídica al administrador. En ese orden de ideas, en Colombia es tan juez
el juez penal municipal como el juez penal de circuito, como el magistrado de la Corte. Son iguales desde el punto de vista judicial, son funcionarios encargados de administrar justicia con autonomía, pero funcionalmente sí están jerarquizados. Circuito. Y por debajo de los jueces de circuito tenemos los jueces municipales. Circuito. No jerárquico, sino funcional. Es tan juez este como este. Puede que salarialmente o en escala sean diferentes, es otro paseo, pero funcionalmente este está sometido a este, circuito a tribunal y tribunal a corte. Entonces ya sabemos, si nosotros vemos, escuchamos la noticia de que a Pedro Pérez le dictaron resolución de acusación, o hablemos de sentencia más bien para entrar ahorita en el camino. Dentro de la penal ordinaria tenemos una división, y esta es la parte que nosotros encontramos que no ha tenido buen manejo por parte de los medios de comunicación. Aquí confundimos directores regionales con seccionales, nos suena a lo mismo, y no es lo mismo. Son personas diferentes, son funciones. Todos hacen parte de la jurisdicción penal ordinaria, pero tienen funciones independientes y funciones propias. Las decisiones adoptadas por los jueces regionales son revisadas por el Tribunal Nacional y las decisiones del Tribunal Nacional son revisadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que jamás podemos mezclar una decisión tomada por un juez regional siendo revisada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial. No es posible. Jerárquicamente o no jerárquicamente, funcionalmente, la estructura es, en materia regional, es decir, lo que conocen ustedes como jurisdicción sin rostro, es juez regional, Tribunal Nacional y Corte, no más. Ahora, lo que está de moda está dentro de este campo. Todo lo que es testaferrato nos cabe aquí. Todo lo que es testaferrato nos cabe aquí. Ahí sabemos que al señor Miguel Rodríguez le dictaron una resolución de acusación, según dijeron, por X delito, lo dictó un juez regional. Le apelarán su decisión, ¿quién conoce? El Tribunal Nacional. Ahí estamos metidos dentro de ese campo. Ahora, es importante, el municipal tiene competencia en el solo municipio. Entonces, un municipio corresponderá a un juez penal municipal. Si hay un hurto en Santuario, hay juez penal municipal en Santuario. Ese es el competente factor territorial. Varios municipios comprenden un circuito. Por ejemplo, en Santuario hay juez penal de circuito que tiene competencia no solo en Santuario, sino en varios municipios aledaños. La misma ley establece en cuáles. El tribunal en el respectivo distrito, es decir, conjunto de circuitos, y la Corte en todo el territorio nacional. Cuando hablamos de la jurisdicción sin rostro, ¿qué es esta? Vemos que el Tribunal Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional. Y el territorio nacional está dividido en regiones. Por eso el nombre de jueces regionales. En Colombia se tienen 6 regionales en la actualidad que comprenden, como su nombre indica, varios departamentos. Me explico, Medellín, hay una regional en Medellín, de jurisdicción sin rostro en Medellín, con una regional que comprende varios departamentos. Ya el doctor nos decía cómo comprende Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda. Eso comprende la regional de Medellín. Es decir, que un delito de rebelión cometido en la primera etapa del proceso. El proceso, y lo vamos a tener de una vez clarito, está dividido en 2 grandes etapas. Etapa de instrucción, que es la primera, y etapa de juicio. Son las 2 grandes etapas del proceso que van a determinar la facultad propia de administrar justicia. Una etapa instructiva e investigativa y una etapa de juicio o juzgamiento.
todas estas corporaciones que acabamos de ver, corte, tribunales, jueces de circuito, jueces municipales, tribunal nacional, jueces regionales, todos ellos conocen del proceso penal solamente cuando el proceso les llega a su etapa de juicio. Y cuando es en la etapa de instrucción, la primera etapa, todos ellos tienen fiscales o unidades de fiscalía que trabajan ante ellos, no que dependan de ellos, sino que cumplen su función dentro de la misma competencia de ellos. ¿Me explico? La Corte Suprema de Justicia tiene fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior de Distrito Judicial tiene fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Los jueces de circuito tienen fiscales delegados ante ellos que se llaman fiscales seccionales. Y ante los jueces municipales existen fiscales delegados ante jueces municipales que se llaman fiscales locales, que son las fiscalías locales recién creadas. En materias regionales, el Tribunal Nacional con sus magistrados tiene también una unidad de fiscales delegados ante ellos. Y los jueces regionales tienen una unidad de fiscalía delegado ante ellos. Los temas de actualidad, los negocios que hay hoy en día, no está ante los jueces regionales, porque no ha llegado todavía a esa etapa. Llegará a los jueces regionales cuando la fiscalía se encuentra mérito, decrete resolución de acusación. Es decir, acabe su labor de investigación, lo remita a los jueces y se vaya con ellos a acusar. Ahí, y le remita el negocio. Mientras tanto, no son. Entonces, esto nos lleva a clarificar aspectos como el por qué la importancia del fiscal y el por qué la importancia del juez. Por qué el respeto del juez y por qué el respeto hacia el fiscal. Es tan juez el fiscal como el mismo juez, desde el punto de vista de funciones. Esta es básicamente la distribución. Entonces, aquí en Medellín, por ejemplo, hablemos de lo que conocemos, existe los jueces regionales de la Regional Medellín y existe la Fiscalía Regional como unidad de fiscalía que acusa ante ellos y dedique la hora. Hay un delito de homicidio con fines terroristas. ¿Quién asume el conocimiento? Los fiscales regionales de la Regional de Medellín. Tiene unos fiscales delegados, es decir, ahí existe el principio de delegación, todos somos fiscales del fiscal general de la nación. El único real fiscal es el fiscal, puede inclusive asumir el conocimiento de manera directa de los procesos que le interesan. Y está distribuido desde el punto de vista administrativo y funcional por direcciones, es decir, existe una dirección, fuera del fiscal está el vicefiscal, y existe una Dirección Nacional de Fiscalías. La Dirección Nacional de Fiscalías, a su vez, tiene unas direcciones, tanto seccionales como regionales. Aquí es donde tenemos que hacer claridad. Existe en cada seccional o en cada regional un director. En Medellín, por ejemplo, estamos en presencia de los dos directores, y existe un tercer director, que es el director de Antioquia. El doctor Fernando Mancilla es director regional de Fiscalías de Medellín. ¿Conoce de qué? De los asuntos de jurisdicción regional. Es el superior de todos los regionales, fiscales regionales. Y el doctor Mario Correa es el director seccional de Fiscalías de Medellín. Mire que a la hora de la verdad no suena lo mismo, seccional y regional, pero no es lo mismo. No podemos nosotros confundir una noticia, un delito de homicidio simple, y hablar que habló el doctor Fernando Mancilla, director regional de Fiscalía. Porque la regional es una cosa y la seccional es otra. En Medellín hay seccional de Medellín y también hay seccional de Antioquia. Y existe Dirección Regional de Fiscalías, ¿sí? Que está distribuido en todas las cabeceras municipales donde tenga la fiscalía unidades correspondientes. Autor conocido o partícipe por lo menos conocido. Por eso vemos las estadísticas, que es que hay 60.000 diligencias en previas. Maestro, no hay autor conocido. ¿Por qué no pasan a proceso? Porque no se puede. ¿Sí? No podemos abrir proceso contra nadie. La acción penal se sigue contra una persona. Y si no hay persona, no hay proceso penal. Pero sí hay un preproceso, que podríamos llamar así, que es una investigación previa o preliminar, que es lo que ahora de pronto la Corte está conociendo en el caso específico de algunos políticos del país. El proceso penal conlleva
a la necesaria presencia de unos intervinientes en él, es decir, los sujetos procesales. ¿Quiénes son sujetos del proceso penal? En primer lugar, se dice que la Fiscalía. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La Fiscalía sí es sujeto procesal. Yo cuando hablo de sujeto procesal es persona o parte con interés en el proceso. Y la Fiscalía es sujeto procesal. Y eso también de pronto lo hemos escuchado que ha sido mal manejado. No en la etapa instructiva, no en la etapa de investigación. Los fiscales que conocen el proceso 8000 no son sujetos procesales, todavía. Todavía. ¿Son qué? Funcionarios judiciales. Una cosa es sujeto procesal y otra cosa funcionario judicial. Los fiscales en la etapa instructiva son funcionarios judiciales, pero se convierten en sujetos procesales en la etapa de juicio o juzgamiento. Es decir, cuando ellos acaben su labor de investigación y formulen una resolución de acusación, entregan eso a los jueces y ahí sí se van a acusar. ¿Con qué interés? Con el interés de sostener su acusación y buscar condena, es claro. ¿Sí? Pero en la etapa instructiva fueron, serán y tendrán que ser órganos jurisdiccionales cuyo principio que los debe regir es el de la imparcialidad. La etapa investigativa debe buscar con igual celo las pruebas que incriminen como las pruebas que exoneren de responsabilidad, porque es su mandato constitucional y legal. No se concibe un fiscal buscando solamente la prueba incriminatoria. Es que es tan importante el testigo que se presenta con una prueba contundente como el testigo que se presenta y dice son mentiras. Es igual de importante, ¿sí? No solo canalizar a través de la acusación. Entonces por eso aclaro que es sujeto procesal, es decir, con interés como parte en la etapa del juicio, que va a acusar. Ahí sí no le interesa investigar nada, sino a sostener su acusación y a buscar condena. Es también sujeto procesal el Ministerio Público. El Ministerio Público en Colombia es ejercido por la Procuraduría General de la Nación. Vela por los derechos fundamentales, por los derechos sociales, por la rectitud y legalidad del proceso. Es una especie de fiscalizador. Es sujeto procesal el sindicato. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer unas aclaraciones. Día y noche escucho la noticia, he escuchado Pedro Pérez, no digamos nombres, en versión libre y bajo juramento. Es precisamente el mal manejo de la terminología libre. La versión libre es totalmente opuesta a la declaración bajo juramento. Cuando el alcalde de Medellín solicitó que la Fiscalía le aceptara una aclaración o una versión libre y espontánea, ¿qué es eso? Ya vamos para allá, ese es el puntico claro. Cuando hablo de sindicado, cuando se habla de sindicado en un proceso penal, es aquella persona natural, porque una persona jurídica no se puede vincular a un proceso de otra aclaración que hay que hacer. ¿Qué diferencia hay entre? Porque la persona jurídica tiene personería jurídica, es un ente, no es una persona materializable, ¿sí? La persona natural es una persona sujeta o sujeto pasivo de la acción penal. Es decir, yo puedo meter a la cárcel a Pedro Pérez, pero no a empresas públicas de Medellín o a empresas varias de Medellín. Situación diferente es que el representante legal pueda responder penalmente. Entonces yo lo llamo a él, ¿sí?, como persona natural, no lo llamo el representante de empresas públicas que meta a la cárcel, no. Su responsabilidad es personalísima. Entonces es sindicado y es sujeto procesal desde el mismo momento en que es escuchado en indagatoria. Y para escuchar indagatoria tengo que tener por lo menos persona clara, o por lo menos que la haya citado y haya concurrido y lo escuche en indagatoria. O sea que la captura no necesariamente no tiene que decir que él es sujeto procesal cuando le captura. No, eso es otra cosa que hay que advertir. Maltratamos y decimos es que ya es un sindicado. No es sindicado, es imputado, es diferente. Por eso voy a diferenciar la terminología imputado de sindicado.
Imputado es toda persona a la cual se le atribuye la comisión de un hecho, ¿sí? Pero no es sujeto procesal. Es una persona sobre la cual está recayendo la investigación. Los senadores son imputados, ya le hicieron unos cargos, ¿sí? Pero no han sido indagados. Solamente cuando se indaga adquiere calidad de sujeto procesal. Entonces nosotros normalmente cometemos un error cuando, cuando decimos, por ejemplo, hay una acusación contra alguien que no ha sido capturado, pues que no está por orden de las autoridades, y decimos, bueno, es tal persona sindicada de tal delito, es imputada. Es imputada, es una imputación que se hace. Solamente adquiere la calidad de sindicado cuando rinde indagatorio o la ley no puede esperar que la persona la capture porque quedarían procesos atrancados. Hay una ficción de vinculación, y es que como no lo puedo llevar el proceso físicamente porque no lo he podido capturar, ¿sí? La ley establece que se dé la facultad de emplazarlo, es decir, llamarlo por edicto emplazatorio, ¿sí? Y si no concurre, proceder a declararlo persona ausente y nombrarle defensor de oficio, porque en Colombia garantiza el derecho de defensa. Entonces lo vincula al proceso o indagándolo o declarándolo persona ausente. Ahí está vinculado. Ya cuando se declara persona ausente sí se puede denominar Claro, es indicado. Es indicado. Doctor Juan Carlos, en el caso específico, lo traigo en la memoria del gerente de Empresas Vargas, titular de El Mundo, detenido el gerente de Empresas Vargas, titular del colombiano, capturado gerente de Empresas Vargas. ¿Son sinónimos o no? En este caso, No son detenido y capturado. Nosotros nos adelantamos un poquito, pero aclaremos de una vez porque eso en aras de la captura no es un momento, un hecho físico. Yo cuando a una persona le echo el guante como funcionario de policía judicial, de policía o ejército, que le echen el guante a una persona, la persona no está detenida. Tampoco, sí está capturada, pero la captura no se reduce exclusivamente al momento de aprehensión física. Eso es retención, es diferente. Entonces, retención es la aprehensión física. La captura es un lapso de tiempo que transcurre entre la aprehensión física hasta que se le define situación jurídica con una detención preventiva. Hasta la sindicación. No, más adelante todavía. El proceso nace con una apertura. Lo que pasa es que nos estamos adelantando es el tema de pronto de la segunda charla, que es el proceso, lo visualizamos y vamos ubicando en cada etapa y cuándo es esto. Pero es cierto. A Pedro Pérez lo capturan hoy. ¿Sí? Está capturado. El proceso está abierto. Lo indagan mañana. Sigue capturado. A los 5 días le definen la situación jurídica con lo que ustedes llaman auto de detención, que no es auto de detención. ¿Sí? Ya cuando le decretan la detención preventiva como medida de aseguramiento, ya sí está detenido, antes no. Entonces se preguntarán, ¿y por qué la importancia? ¿Para qué la diferenciación? Es clara. La persona que huye de la cárcel sin habérsele definido la situación jurídica no incurre en el delito de fuga de presos. Vea qué tan delicado. ¿Por qué? Porque la norma dice que esté detenido. Todavía no está detenido. Entonces se podría volar y no podríamos imputarle el delito de fuga de presos. Doctor, el caso de imputado e implicado, a ver. La implicación y la imputación es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Pero la persona que se recibe indagatoria o se declara persona ausente se vincula al proceso como sujeto procesal y adquiere la calidad de sindicado. Antes de ahí es solamente imputado. Al sindicado, ¿qué se le recibe? Se le recibe indagatoria. Se le recibe indagatoria. La indagatoria no es lo que hemos llamado todos en declarar o manifestar, que es una declaración libre y bajo juramento. Precisamente, en Colombia hay una protección constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su compañero o compañera, ni contra sus parientes dentro del 4º grado con sanguinidad segunda, afinado primero civil. Y si a mí la ley me dice que yo no tengo que declarar contra mí mismo, ¿cómo me van en una indagatoria a recibir bajo juramento la declaración? Me dicen que no tengo que declarar, pero me piden juramento, ¿no? Entonces la indagatoria es libre de todo juramento, libre de apremio. No hay juramento. Es de buena voluntad. ¿Sí?
y se le hace el llamado a la persona que diga la verdad, eso sí. Pero si no le dice el problema de él, porque yo no puedo pedir a él mismo que diga que es responsable, porque la Constitución no está protegida. Eso es el indagatorio. Ahora, ¿por qué la importancia de saber a partir de qué momento es sujeto procesal? Precisamente para ver a partir de qué momento tiene sus derechos a defenderse. Y hay que mirar también la situación cómo se solicita. Es decir, yo no puedo, desde el punto de vista jurídico, ahora vamos a ver cuando veamos las pruebas, que es fundamental, yo no puedo pedir, por ejemplo, por radio que me escuchen en versión libre, porque jurídicamente eso no es. Como tampoco el funcionario judicial puede decir por radio, no se la recibo, porque eso jurídicamente tampoco es. Eso oficialmente, Es lo que hacen los Claro, es que el proceso penal es escrito. Es escrito y formal. Entonces ellos dicen, es que yo le dije y no me dijeron nada. Uno no va a poner como fiscal a decir por radio, venga. De lo que hay que averiguar es si el Donaranjo está hablando de nosotros. Hay que mirar si realmente hizo una solicitud seria por escrito para escuchar en versión libre. Y hay que mirar la etapa en la cual está la investigación, porque la Corte compulsa copias y se inicia una investigación previa. ¿Sí? Puede que todavía no se haya iniciado la investigación previa, o puede que el funcionario judicial de turno esté reuniendo las pruebas necesarias para escuchar una versión seria, porque uno que va a venir a escuchar a una persona sin saber de qué le va a preguntar. Doctor, usted habla de investigación, pero se dice que versión libre se recibe cuando no hay proceso. Previa, por eso digo, el proceso penal tiene dos etapas, etapa de instrucción y etapa de juicio, y tiene una etapa que es preprocesal, que es la investigación previa. ¿Sí? ¿Queda claro ese punto? Bueno, para que hagamos parte civil como perjudicado, es decir, ir al proceso como una parte a reclamar perjuicios en su favor. Entonces, ¿qué va a buscar la parte civil? Que haya una condena o que haya una medida de aseguramiento. ¿Sí? No va a ser ningún defensor de nadie, porque antes todo lo contrario, su interés es patrimonial. Vimos en el caso de Andrés Escobar, donde había parte civil. ¿Qué buscaba la parte civil? Reparación. ¿Sí? Resarcir, restablecer el derecho quebrantado. También pueden haber dentro del proceso terceros incidentales. Que cuando hablo de tercero incidental es aquella persona que sin estar obligada a responder penal y civilmente en calidad de tercero incidental. ¿Con qué fin? Con el único fin de que me restablezcan mi derecho. A mí no me importa ni el proceso penal ni que lo condene, no, a mí me interesa que me vuelva a mi casa. Ese es el tercero incidental. Y esto de pronto porque es de mucha actualidad. ¿Ustedes cuántos terceros incidentales habrá en los procesos que conocemos donde existe el fenómeno del testaferrato y toda la cosa que yo compré, pero que a mí por qué? Y el tercero civilmente responsable, por último, que es aquella persona que sin estar obligada a responder penalmente, sí está obligada a responder civilmente. ¿Cree que la hagan ellos y los más digamos que todas las entidades públicas y privadas, no inicialmente pensando y haciendo, la primera entrada va a ser sobre me habla.
Porque lo tiene. Ingeniería, por lo tanto, No, ya tú sabes también. Acuérdense una vez que Pero si la si la estudio, por eso me dijeron que vaya y se queda cerrado. Lo que no es probable es que mando captura y el fiscal lo llama usted a las 9 de la noche, está en la oficina, el día que sea. Están trabajando. Esa es una realidad, porque la fiscalía no se suspende. Diferente con la etapa del juicio, que hay Semana Santa, se para todo.